Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M y Al Día Noticias está el ex senador de la República, Jorge Enrique Robledo, hoy candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Doctor Jorge Robledo, con un muy buenos días, le saluda Carlos Hernández, José Luis Ramírez Morales, Oscar Javier Acuña y John Didier Rodríguez Marín. Doctor Robledo, bienvenido a la información. Muy buenos días a todos ustedes, muchísimas gracias por la comunicación, un saludo a todos quienes nos están acompañando. Somos Dignidad y Compromiso. Recordemos que Dignidad y Compromiso es el partido que hemos constituido este año mediante la fusión de Dignidad, que es el partido del cual yo venía luego de desgajarme del polo, pues, y otros importantes dirigentes de esa organización, y Compromiso Ciudadano, que era la fuerza de Sergio Fajardo. Entonces, lo que hicimos en febrero fue que los fusionamos en una sola organización que hemos llamado Dignidad y Compromiso, Dignidad y Compromiso. Gracias, Carlos. Y de entrada de presentarle excusas porque no va a poder estar en toda la entrevista por otros compromisos, pero sí me alegra saludar al doctor Jorge Enrique Robledo, quien se ha caracterizado en muchos años, en muchas oportunidades, en ser el mejor congresista de Colombia. Tiene argumentos, tiene conocimientos sobre lo público y es una de las candidaturas para tener presente y aquí en la cuenta en la capital de la República. Doctor Jorge Enrique Robledo, inicialmente, ¿cómo fue ese proceso de maduración de que usted finalmente decidiera, hombre, lo mío va a ser la alcaldía de Bogotá? ¿Y qué lectura le da usted al momento político actual en la capital de la República que le permita ver posibilidades que puede lograr el objetivo? Bueno, John Didier, con mis saludos, digamos esto, realmente yo no tenía en mis cuentas esta candidatura, pero lo que sí tengo en mis cuentas desde siempre es que yo seguiré actuando en la lucha política, pues hasta mientras tenga pilas, digo yo, ¿cierto? Sí, esa es una decisión que estaba tomada. Ahora, mirando las circunstancias, concluimos que realmente yo estaba en condiciones, por mi experiencia, por mi trayectoria, por mi carrera, porque soy arquitecto, etcétera, porque el tema urbano lo he estudiado mucho, llegamos a la conclusión de que el nombre mío era el mejor, digamos, la mejor opción para dirigir la capital de la República. Ese es el origen de esto, ¿no? Vimos que una alcaldía de Bogotá de Jorge Enrique Robledo sin duda va a ser una alcaldía que va a acertar en lo fundamental, en los asuntos medulares de la ciudad. Ese fue el primer criterio, después de analizarlo muy juiciosamente con Sergio Fajardo y los demás compañeros de Dignidad y Compromiso. Y lo segundo es que vimos que también para este nuevo proyecto que estamos creando de Dignidad y Compromiso, eso era la mejor opción. Colombia está metido en una encrucijada grande, John Didier. Aquí tenemos por un lado haciendo política los partidos tradicionales de Colombia que han gobernado a este país por décadas y lo han gobernado súper mal. Tan mal lo han gobernado que es precisamente por sus malos gobiernos que gana Gustavo Petro la alcaldía. Si esas fuerzas hubieran gobernado bien, Gustavo Petro nunca hubiera ganado, perdón, la presidencia de la República. Y el otro hecho al que estamos asistiendo es que este es un gobierno pues, que cada vez genera más frustraciones, que cada vez muestra más su incapacidad para resolver los problemas nacionales. Entonces aquí está haciendo falta una alternativa política diferente. Yo la llamo una tercera alternativa, una tercera posibilidad, una tercera opción. Y entonces en esa decisión de mi candidatura a la alcaldía de Bogotá también contó eso. O sea, siempre pensando en el interés de Bogotá, en el interés del país, pues terminamos tomando esta decisión y yo gustoso pues cumplo con las dificultades de este reto. Y ese sería una candidatura de centro, siendo que usted de pronto se ha identificado más con la izquierda.
Digamos que a mí la palabra centro no me gusta, John Didier, es que no ayuda a precisar bien. En geometría la palabra centro es excelente, ¿cierto? Entonces, no sé, en esta pantalla es fácil, todos nos ponemos de acuerdo dónde está el centro, pero uno en política dice que es el centro y eso es una cosa como muy gaseosa. Entonces, esta otra manera de clasificarnos, para simplificar las cosas, la que le acabo de explicar, que somos una opción distinta a esas otras dos, pues digamos que tampoco es lo que lo precise todo, pero por lo menos ya se sabe dónde no estamos. Y cuando uno logra aclarar dónde no está, empieza a aclarar dónde sí está. Esa es un poco la lógica del asunto, porque repito, la palabra centro no... Claro, hay gente que se quiere definir como el centro y pues eso es respetable, pero digamos que en nuestro caso pensamos que no ayuda a lo que queremos, al mensaje que le queremos mandar a la ciudadanía, que es la de una opción diferente a quienes nos han gobernado históricamente y a quienes nos están gobernando en este momento. Sí, usted dijo recientemente que el metro que usted quería hacer era el que quería el presidente Petro, que a usted le gustaría es el metro subterráneo. ¿Eso por qué lo dijo? Pues porque es así, es así. Yo soy arquitecto, fui profesor de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia 26 años y es bien fácil demostrar que los mejores metros son los metros subterráneos. De entrada porque le hacen un piso subterráneo a la ciudad, o sea que no generan congestiones aéreas, eso está demostrado. Si ustedes miran los países desarrollados del mundo, también hay metros elevados, pero no en las áreas centrales, no en las áreas fundamentales. Usted no va a ver un metro elevado en Manhattan, ni lo va a ver en los Campos Elíseos en París, ni en ninguna parte. Entonces, ¿qué sucede? Yo fui de los que promoví la idea del metro en la alcaldía del 2008, del metro subterráneo. Lo que pasa es que después, lamentablemente, los dos alcaldes siguientes sabotearon esa decisión y terminamos embarcados en el metro elevado. Pero también estoy diciendo una cosa, ese metro ya está contratado. Ese contrato pues no se puede violar, si lo violan terminan en la cárcel. Entonces yo lo que planteaba en esa carta fue muy preciso en señalar, yo haré el metro que esté en construcción el 1 de enero del 2024. Ese es mi metro. Sí, o sea, conmigo el metro va. Y también señalé que en ese momento y en esa carta que esa es una decisión que al final le corresponde a la alcaldía de Bogotá y a los contratistas. Porque es que si ellos violan el contrato que han firmado, pues, o cambian el contrato que han firmado, ellos son los que se arriesgan al carcelazo. O sea, el presidente de la República, cualquiera puede opinar lo que quiera, pero el que cambia un contrato de manera ilegal puede terminar en la cárcel. Entonces, uno no le puede imponer a una alcaldesa o a un contratista imponerle que cambie un contrato a un riesgo de ese tamaño. Si él lo quiere cambiar, bueno, esa es la decisión que él toma. Entonces, yo creo que ya los hechos nos indican que ese metro elevado no tiene reversa y yo continuaré con ese proyecto. Sí, doctor Robledo, se conoció una grabación, o por lo menos dijo la alcaldesa Claudia López, que Gustavo Petro le dijo en su momento que nadie quedaba alcalde en Bogotá sin la bendición de Gustavo Petro. Usted, tengo entendido que no tiene una buena relación con Gustavo Petro, no terminaron de amigos, no son íntimos, no volvieron a hablar, usted se divorció políticamente y seguramente personalmente también de Gustavo Petro. ¿Usted va a hacer una candidatura neutral hacia el gobierno nacional o va a marcar la diferencia por lo que indicó y manifestó inicialmente en esta entrevista en que no lo está haciendo bien? ¿Usted va a hacer una candidatura neutral a Petro o antipetrista? Esta es una candidatura pues independiente, es la candidatura de dignidad y compromiso. Y es sabido que yo tengo contradicciones con Gustavo Petro y esas contradicciones de los días no van a desaparecer. Pero también estoy absolutamente seguro que en mi caso me relacionaré con el presidente de la República en los términos más correctos, siempre pensando en lo que sea lo mejor para las bogotanas y los bogotanos. Y yo espero que él haga lo mismo. Es que la relación entre él y yo en asuntos de la alcaldía tiene que tener como decisión qué le sirve a la gente de Bogotá. Yo voy a actuar así, lo que le sirva a la gente de Bogotá lo voy a hacer en las relaciones que tenga con Gustavo Petro. Y yo espero que él haga lo mismo. Es que él y yo, si yo soy el alcalde y él es el presidente y nos elegimos con los votos de los bogotanos, nuestro primer deber es manejar las diferencias que existen. ¿Para qué las vamos a negar? Pero eso se puede manejar en beneficio de los bogotanos y de las bogotanas. Y yo en eso tengan la tranquilidad, todos quienes me escuchan, que lo voy a hacer. Yo Usted sí. toda la vida relaciones con personas con las que tengo diferencias y sin embargo me puedo acordar en asuntos particulares. Yo le creo a usted cuando usted lo dice que usted lo va a hacer en beneficio de la gente, pero usted conoce muy bien a Gustavo Petro y él no piensa así ni actúa así.
Bueno, eso ya nos tocará tramitarlo en ese momento. Yo espero que él asuma con rigor y con seriedad las cosas y que él entienda una cosa en la que lo veo también confundido. Los alcaldes en la estructura legal colombiana, constitucional colombiana, no son subalternos de los presidentes de la República. Esto es muy importante y en el tema del metro sí que tiene que estar claro. O sea, quien da la última palabra sobre el metro de Bogotá es la alcaldía de Bogotá, bueno, y los contratistas que ya están vinculados en eso, no la Casa de Nariño. Yo espero que en mi relación con él quede perfectamente claro y de la misma manera que yo no voy a pretender usurparle sus funciones, ni mucho menos, pues porque no me corresponde. Yo seré alcalde de Bogotá, no presidente de la República. A él le toca reflexionar de la misma manera. Y es que él es presidente de Bogotá, pero presidente de la República, pero no alcalde de Bogotá. Sí, una última pregunta antes de que lleguen mis compañeros José Luis y Carlos Hernández, y es que usted dijo algo importante, y es que debido a los malos gobiernos de los partidos tradicionales, logró Gustavo Petro ganar la presidencia como una alternativa a la gente desesperada, como una respuesta. Y también se dijo en su momento que Iván Duque fue el jefe de debate de la presidencia de Gustavo Petro. Fue tan mal gobierno con esa reforma tributaria además que fue lo que produjo el estallido social, que facilitó que Gustavo Petro tomara mucha fuerza y ganara la presidencia. Se está convirtiendo el mal gobierno de Gustavo Petro también en lo mismo como en un jefe de debate para el regreso, no sé necesariamente del uribismo, pero sí alguien de derecha o de los partidos tradicionales nuevamente al gobierno nacional. Sí, es evidente que las frustraciones que este gobierno está generando son muchísimas, pero muchísimas. Se reflejan de muchas maneras en las encuestas y dentro de sus propios electores. Ahora vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Faltan 3 años, John Didier, pero en el caso nuestro estamos convencidos que la opción que nosotros presentemos en el 2026, que no sabemos cuál será sobre eso, no hay decisiones tomadas, es la opción que necesita Colombia, porque no es la opción de las viejas equivocaciones y de las nuevas equivocaciones. Colombia necesita un cambio importante de rumbo en democracia, en economía de mercado, con una concepción en la que van sectores populares, clases medias, empresarios, pero necesita un cambio porque los problemas no se resolvieron antes y no se están resolviendo ahora. Carlos. Y al día de noticias a esta hora. Bueno, candidato, el dolor de cabeza ya está detectado, está sobrediagnosticado en Bogotá. ¿O usted tiene otra visión? ¿Cuál es el principal dolor de cabeza de los bogotanos, de los capitalinos que dicen estamos ya que no damos más? Que llegue una persona, un candidato, un alcalde que le ponga estos riendas en la capital de la República, doctor Robledo. Sí, hay en este momento dos asuntos que son muy sentidos entre los bogotanos, eso se sabe. Uno, el de la inseguridad, que sin duda es un problema complicado y genera reacciones naturales. Y el otro es el de la movilidad, el de los trancones, la ciudad está muy paralizada. Pero hay un asunto que yo estoy enfatizando y que mencionan poco quienes están compitiendo conmigo por la alcaldía, son las condiciones sociales de Bogotá. Bueno, yo diría que de Bogotá y de todo Colombia, de Cali, de Barranquilla, de todas partes. Yo les doy este dato. El 32% de los bogotanos no solo hace menos de 3 comidas al día. Hace 2 comidas al día o una. Eso se llama hambre en todas partes. Y eso es producto de unas tasas inmensas de desempleo, de pobreza, de indigencia, de informalidad, etc. O sea que ese es un tema al que yo le voy a poner también con mucho rigor los ojos encima, como se dice. Por supuesto que también a la movilidad y a la seguridad, entre otras cosas, porque en el tema de la seguridad, este problema de pobreza inmensa, pues yo no, o sea, la ilegalidad, ninguna cantidad de pobreza justifica la ilegalidad, pero sí es caldo de cultivo. Entonces yo espero poder trabajar en todos los otros temas de Bogotá, pero también muy enfáticamente en generar más empleo, más producción industrial, más desarrollo de la ciudad. Si la ciudad se sigue hundiendo en el subdesarrollo, que es como ahora está, no va a poder resolver ni uno solo
de sus problemas. Entonces, este punto para mí es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, yo voy a promover una política industrial en la ciudad que promueva la creación de más riqueza y de más empleo. Pongo ejemplos, son ejemplos apenas, porque eso habrá que definirlo, como respaldo a la industria de las confecciones y a la industria del calzado. Ejemplos, pues, a la mano. Ya tenemos decidido, y así está planteado en nuestro programa, vamos a crear 1.000.000 de empleos, fundamentalmente entre los jóvenes y las mujeres en Bogotá, con políticas, digamos, de la administración, con políticas del distrito y con recursos del distrito. O sea que este tema social lo vamos a atender con mucha rigurosidad. De seguridad o inseguridad. José Luis Ramírez Morales, Óscar Javier Acuña. José Luis, lo escuchamos aquí y le escucha el ex senador y hoy candidato a la alcaldía mayor de Bogotá, Jorge Robledo, en esta propuesta para la capital de la República. José Luis. Voy con Óscar Javier Acuña. Óscar, que tenía pregunta. Óscar, desde Denver, Colorado. Gracias, Carlos. Con un saludo para el doctor Robledo, pues le quiero transmitir una pregunta que me han hecho varios colombianos aquí en Denver y tiene que ver con su decisión de salir del partido del Polo Democrático. Ellos me dicen, por favor recordémosle, ¿por qué sale usted del partido Polo Democrático? Y además, piensan que cualquier candidato a cualquier cargo público que lo haga a través del Polo Democrático posiblemente se va a quemar porque este partido tiende a desaparecer. ¿Qué le podemos decir a esos oyentes, doctor Robledo? Pues digamos, recordemos que yo estuve entre los fundadores del Polo Democrático, con Carlos Gaviria y con otros sectores. Pero lamentablemente, a mi juicio, digamos, las mayorías del Polo Democrático se fueron moviendo hacia puntos de vista que nosotros no compartíamos. Ya estando en vida Carlos Gaviria, las contradicciones fueron bien grandes. Y en la medida en que esas contradicciones fueron aumentando, pues de común acuerdo llegamos a la decisión que lo mejor era escindirnos, ¿no? En vez de seguir entre nosotros en posiciones de incomprensión, contradicciones, pleitos, debates, pues vimos que era más sensato que pues alguien se saliera del polo y decidimos nosotros salirnos del polo, digamos, el sector o el sector que yo represento o representaba dentro del polo, más otros sectores, decidimos retirarnos. Ahora fue una separación, llamemos pacífica y tranquila, como creemos que es hacerse esas cosas, pero al final la explicación es muy simple. Terminaron siendo posiciones que se volvieron irreconciliables. Ahora, si ustedes miran lo que ha sucedido en los últimos años, pues lo que es claro es que ellos tienen un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto. Digamos, ellos ayudaron a construir el proyecto que está en la presidencia de la República en este momento, mientras que nosotros tuvimos nuestro propio candidato a la presidencia que fue Sergio Fajardo, y una vez estuvo el resultado de los comicios, nos declaramos en independencia al gobierno nacional, no como partido de gobierno ni de oposición, pero sí como partido independiente del gobierno nacional. Entonces esa es como la historia. Eso tiene, claro, 1000 detalles, ¿no? Pero digamos que el aspecto medular es ese. Los desacuerdos nos llevaron a esta separación. Eh, eh, lo- Gracias, Carlos. Es que me dice mucha gente y yo comparto esa opinión. La ideología o los principios del polo democrático de izquierda se han ido perdiendo y muchos candidatos o muchos militantes del polo democrático salieron de este partido para irse a un partido opción centro, como es el Partido Verde. En su momento era opción centro, ni para allá ni para acá. Y entonces mucha gente dice, oiga, ¿será que la gente del polo democrático está perdiendo su ideología, sus principios de izquierda para acomodarse a, obviamente, lo que más conviene? Pues digamos que el hecho es que ellos están con este gobierno y nosotros no, y nosotros con este gobierno tenemos muchas diferencias que se nos vuelven diferencias con quienes estuvimos otro día en acuerdo. Pongo un ejemplo. Ayer volvió a subir el precio de la gasolina. No, eso es una medida contra los pobres y contra las clases medias.
Cuando estábamos en el polo rechazábamos esos incrementos. Gustavo Petro antes de ser candidato y Gustavo Bolívar y todos ellos rechazaban esos incrementos. Pregúntenles a los dirigentes del polo del Valle del Cauca qué opinaban de los incrementos de la gasolina antes de que llegara este gobierno a la administración. Entonces aquí no puede ser, y así con otras cosas, ¿no? Los aviones de guerra, ustedes se acuerdan, ¿no? Que nos opusimos todos en acuerdo a los aviones de guerra de Gustavo Duque, perdón, de Duque, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora entonces resulta que los aviones se volvieron buenos. El radar militar norteamericano en Gorgona, también nos oponíamos a eso en defensa del ambiente, y ahora ese radar también se volvió bueno, y así podríamos transmitir muchísimas cosas que aparecían como críticas entre las fuerzas que hoy están con Gustavo Petro, antes de que fueran las de Gustavo Petro, cuando eran las de Iván Duque. Entonces, pues bueno, esas son las diferencias que están ahí. La gente cambia de opiniones, pero otros nos mantenemos firmes en nuestras posiciones. Sobre esto podría dar muchísimos ejemplos de cómo lo que está haciendo Gustavo Petro es en mucho, pero en mucho, mucho, lo mismo que hizo Iván Duque y lo que hicieron los gobiernos anteriores. Por ejemplo, en política internacional, es escandaloso lo que está pasando. Es escandaloso lo que está pasando. Lo dicen todos los analistas. Esa es una realidad. Esa es una voltereta que Gustavo Petro dio. Ahora, quienes están con él, pues tendrán que explicar por qué están de acuerdo con eso cuando antes estaban en desacuerdo. Doctor Robledo, y esa posición, de hecho, lo que se está viviendo hoy con el gobierno nacional, con Gustavo Petro, ¿cree usted que le puede afectar a usted como candidato a la alcaldía mayor de Bogotá? Pues, pero positivamente, yo creo que en la medida que se entiende cada vez más, y esto no es un asunto nuevo, que mi posición es distinta a la del gobierno nacional, sin duda que va a haber un número enorme de bogotanos que van a votar en ese sentido, porque algunos o muchos de ellos porque nunca estuvieron de acuerdo con ese proyecto, y otros porque están desencantados, frustrados con el resultado y están buscando una opción diferente. Y porque además hay una cosa que se entiende, yo creo que no sería bueno para el país que Gustavo Petro controlara la presidencia de la República y la alcaldía de Bogotá. Son los dos cargos más importantes del país. Yo creo que para la democracia, para que compitan las ideas, para que se expresen distintos puntos de vista y distintas alternativas, es mejor, mucho mejor para Bogotá y para Colombia que no se enllaven, como se dice, no queden en el mismo combo, por decirlo pues con un poquito de humor, el presidente de la República y el alcalde de Bogotá. Esto es un asunto que no es menor, porque la democracia también tiene que ver con la diversidad. Sí, eso lo sabemos. Ahora, cuando organizaciones como esas han cometido errores tan graves como a los que estamos asistiendo, hechos tan escandalosos como a los que estamos asistiendo en asuntos de corrupción grave, defraudados por la izquierda. Y a ese punto es que va mi pregunta, más no, que pero Gustavo Petro es más hacia la izquierda o hacia un movimiento. Pero yo no me quisiera meter en esas clasificaciones. Yo repito, esas son figuras de la geometría, ¿cierto? Que para definir el cuerpo humano es fácil saber qué es la izquierda y qué es la derecha, pero en política y en economía las cosas son bastante más complejas que eso. Por ejemplo, alguien podría asociar izquierda con lucha armada, y yo he estado toda mi vida en contra de la lucha armada. Alguien podría asociar izquierda con someterse a algún centro de poder extranjero, a cualquiera. Sí, bueno, yo nunca me he sometido a ningún centro de poder extranjero. Alguien podría asociar izquierda con ser enemigo de la economía de mercado y la producción empresarial. Yo nunca he estado en eso. Entonces aquí les va a tocar a los bogotanos y a los colombianos afinar los análisis. Las cosas son más complejas que ponerles el rótulo de izquierda y derecha, pero si además yo llevo años de distancias con Gustavo Petro, pues es abusivo meterme en el mismo saco, por lo menos abusivo, pues porque ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Recordemos que con Gustavo Petro rompimos cuando estábamos en el polo en el 2010. O sea, mis diferencias de fondo con él llevan 13 años. 13 años sin coincidir en nada. Entonces, ¿cómo es que me meten en el mismo saco? Entonces, los que me meten en el mismo saco, o muy despistados,
o muy empistados por lo astutos. Oscar, hay que decir eso con toda franqueza. Y en política, claro, le juegan a todo, ¿no? Entonces aquí no faltan los vivos que sobresimplifican las cosas simplemente para conseguir votos en una u otra, en otra dirección. No, las cosas son más complejas y yo los invito a todos a que revisen las hojas de vida de cada cuál es su trayectoria. Por ejemplo, en temas de corrupción, ningún senador en la historia de Colombia ha enfrentado con más fuerza la corrupción que Jorge Enrique Robledo, para poner un ejemplo. Nadie puede demostrar en los últimos 30 años en Colombia como individuo una persona más centrada en defender la producción nacional industrial y agropecuaria, particularmente contra las importaciones y los TLCs. Y así podría yo mencionar muchas cosas que me separan de otros. Y yo pediría que me clasifiquen de acuerdo a lo que yo soy, no con rótulos que resultan ser al final abusivos o arbitrarios o que por lo menos falsifican la realidad. Jorge Robledo, el candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. En este momento dinámico de la política, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, doctor Robledo, es muy difícil llegarle, y así lo hemos visto en los medios de comunicación, al ciudadano del común. El ciudadano pierde la credibilidad en el político. El ciudadano pierde la credibilidad después de que llegan a tomar en las riendas de una administración. ¿Cómo le está llegando Jorge Robledo? Porque a uno se lo encuentra usted en los pasillos, se lo encontraba usted en los pasillos del Congreso, lo encontraba usted en las calles, y es un hombre muy cercano a la comunidad, de una sencillez, de una nobleza, pero dar su nombre, decir quiero ser alcalde de Bogotá, ¿cómo le está llegando usted al capitalino, al bogotano, doctor Robledo? No, yo le llego al bogotano con dos, digamos, para empezar, ¿cierto? Bueno, con mis buenos modales y con ser amable, yo no soy una persona presumida, ni patán, ni maltrato a nadie, ni menosprecio a nadie, eso pues es importante, pero digamos no es lo principal. Yo llego de dos maneras, con las propuestas que estoy haciendo, que yo creo que son las mejores propuestas para Bogotá. Yo quiero insistir, yo soy una persona que conozco bastante de ciudad, de asuntos urbanos. Una historia mía de la construcción de Manizales a lo largo de medio siglo ganó un premio nacional de arquitectura en teoría, historia y crítica. Yo tengo un libro de hace muchos años donde del problema de la vivienda. O sea, yo sé bastante de asuntos urbanos. Es difícil que alguno de mis colegas competidores tenga la formación que yo tengo en ese sentido. Entonces, estoy en condiciones de hacer el programa, digamos, que más le sirve al progreso de los bogotanos. Pero además también tengo, digamos, una hoja de vida que me permite demostrar una cosa, y es que yo asumo mis responsabilidades con todo rigor y con toda seriedad. Mire, yo como profesor en la Universidad Nacional de Colombia tuve una carrera, digamos, pero muy respetable. Aburrido hablar de las cosas de uno, pero es evidente que quien analice mi historia en esa universidad verá que yo cumplí con excelencia, y por eso tengo no pocas distinciones de esa universidad. Cuando fui dirigente de las luchas cafeteras, ustedes de pronto se acuerdan. Sí, señor. Bueno, esas luchas cafeteras fueron luchas de una importancia descomunal. Logramos la condonación de más de 100.000 deudas cafeteras, sin excesos, sin desproporciones, sin destrucción de la propiedad pública y privada. O sea que ahí mi hoja de vida dice que yo soy un dirigente social de verdad, pero también, pues, digamos, ajustado a las realidades deseables. Y si miran mi hoja de vida en el Senado, pues también, repito, me aburre decirlo, pero en Bogotá hay una empresa que hace unas encuestas con líderes de opinión, solo les pregunta a líderes de opinión. Y yo fui escogido por 10 años consecutivos como el mejor senador de Colombia. O sea que yo tengo una hoja de vida, digamos, de éxitos laborales, llamémoslos así, en el sentido de trabajar, de cumplir, pues que es bien notorio, más mi propuesta, que es una propuesta de unir a Colombia, una propuesta, una historia. Absolutamente nadie puede sacar nada grave contra mí. El gran crimen, entre comillas, que me han sacado es que no voté por Petro. Entonces las barras bravas petristas con eso me calumnian como se les da la gana. Como no voto por Petro, que dice que es una cosa, como no por Petro, que dice que es la otra, porque aquí han llegado a la conclusión esa matonería petrista, que el peor crimen que un ser humano puede cometer en la vida, y eso les da derecho a calumniarlo de todas las maneras, es decir que no votó por Gustavo Petro, como si eso no fuera pues una decisión, digamos, individual y respetable en todos los casos. Cada quien vota por el que considera que es la mejor opción. Claro. Doctor Jorge Robledo, no me puedo quedar sin preguntarle, porque aquí hemos dicho muchas veces en el sistema informativo Auténtica,
si hubo alguien que fue jefe de debate y de campaña del hoy presidente Gustavo Petro, se llama el gobierno de Iván Duque. Así de sencillo. Un gobierno pésimo, un gobierno malo, impulsa a que la gente tome otra opción y diga, este no sirvió, voy por esta otra opción. ¿Cómo califica usted que hoy está Bogotá? ¿En estancamiento, en retroceso, o destaca usted que sí se han logrado algunos avances frente a la administración actual de Claudio López? Bogotá tiene problemas gravísimos heredados del pasado. Sí, por ejemplo, que Bogotá sea una de las pocas ciudades del mundo de su tamaño que no tenga hoy por hoy metro, es el resultado de muchísimos errores de muchos años atrás. Bogotá ha sido muy mal gobernada, yo diría que históricamente, ¿cierto? Eso es digamos que es una primera realidad que hay que señalar. En relación con esta alcaldía, yo creo que esta alcaldía ha hecho cosas que uno puede considerar correctas. Por ejemplo, ha cumplido con la ley y la constitución en lo que tiene que ver con el metro. Es que cuando esta alcaldía llega a la administración, ese metro, a mi juicio, muy mediocre, lo dejó contratado Enrique Peñalosa. Entonces, esa es una realidad con la que hay que trabajar, ¿cierto? O, por ejemplo, las políticas de economía del cuidado, eso es una cosa importante que hay que señalar de esta administración. Pero también es cierto que hay cosas con las que uno no puede estar de acuerdo. Por ejemplo, ahora está empeñada esta administración en meter un Transmilenio por la carrera séptima, que es una vía muy importante en Bogotá, y eso es una decisión muy equivocada. Yo eso lo he explicado hasta la saciedad, por muchas razones. Entonces, digamos que la realidad es esa. Hay unas cosas que se pueden tomar, otras que se deben modificar, pero con claridad también digo esto, en lo que tiene que ver con obras públicas, en calles, en andenes, en lo que sea, y en general con ese tipo de situaciones, yo terminaré todo lo que está en trámite. O sea, yo no llego a casarle una pelea de perros y gatos a la actual administración. O sea, lo que esté correcto y esté bien y esté en desarrollo, bueno, seguiremos con eso, ¿cierto? Pero las cosas que haya que modificar, pues también habrá que modificarlas con toda tranquilidad. Claro, y qué bueno ese planteamiento. Yo veo candidatos que se van lanza en ristre contra las administraciones, cuando qué bueno para el ciudadano es construir sobre lo construido. Es una frase que ya muchos también la cogieron de cajón, pero creo que es necesario, doctor Robledo, y la sabiduría que usted tiene, el recorrido y el control que siempre ha hecho desde el Congreso de la República, creo que puede ser efectivo en Bogotá. ¿Hay equipo, doctor Robledo, en Bogotá que lo esté acompañando? ¿Quiénes lo rodean? Excelente equipo y está creciendo. Apenas está en conformación, ya les iremos en estos próximos días haciendo anuncios importantes, pero bueno, de entrada tenemos el equipo de Sergio Fajardo, ¿no? De lo que era Compromiso Ciudadano y que ahora es Dignidad y Compromiso. Recordemos que Sergio Fajardo ha sacado unas votaciones inmensas aquí en Bogotá. Hay verdes con nosotros, hay gente de otros sectores, porque esto no es solo una propuesta de dignidad y compromiso, hay gente de otros sectores acercándose aquí a trabajar con nosotros. Si Jorge Robledo llega a esa segunda vuelta y alguien se le quiere unir y dice, doctor Robledo, pues yo lo acompaño a usted porque usted es una excelente opción, ¿hay puertas cerradas o hay puertas abiertas para alguien? No, en general, digamos, para adhesiones y estas cosas, pues las puertas completamente abiertas. En lo que tiene que ver con acuerdos políticos hay unos límites que ya, pues, más o menos definido, porque tiene que ver con asuntos de convicciones. Esto es bien importante que se tenga en cuenta. Mire, cuando Petro gana, porque lo respaldaron Santos, Samper, Gaviria, etcétera, etcétera. Si no, no hubiera ganado. Yo recuerdo que cuando los amigos de él celebraron que estos personajes lo hubieran respaldado, pues antes de la elección final, pues entonces dijeron, no, es que lo que pasa es que el doctor Petro es muy vivo y entonces esta es gente del establecimiento, ¿cierto? Los que han mal gobernado Colombia, pero entonces lo que hizo fue ponerlos a su servicio, ¿cierto? Pues, de las vivezas de la política. Yo puse un trino, por ahí está, y dije, mire, esos personajes no entran al gobierno de Gustavo Petro sin mermelada. No entran sin mermelada, eso pues, esa es la tarifa mínima. Dije, pero tampoco entran abandonando sus ideas. Ya se había demostrado en el caso de Cali con Oscar Iván Ospina y Dilian Francisca. Sí, o sea, ese fue un acuerdo que se celebró como un acuerdo maravilloso porque Ospina iba a utilizar
a esos otros electores. Bueno, miren las cosas como terminaron resultando. Y lo mismo terminó resultando en el gobierno nacional. Cuando Gustavo Petro intentó imponerles a esos sectores cosas que no correspondían con los puntos de vista de ellos, pues le dijeron que no. Y ahí está la crisis del gobierno. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo, ¿qué digo con toda claridad? Yo recibo respaldos, hago acuerdos, etcétera, pero en la medida en que haya las coincidencias suficientemente grandes, pues para que coincidamos, pues porque no tiene sentido hacer política de otra manera. Pues doctor Jorge Robledo, le agradecemos en nombre del Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Hablarle a los bogotanos, a los capitalinos. Son 9 candidatos. Uno de ellos es Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República, siempre calificado por sus fuertes debates de control. Eso siempre lo caracterizó a usted, ¿no? Eso sí, cuando uno no es congresista de gobierno, porque pues los gobiernos que había no me convencían, pues tiene que cumplir su deber de alguna manera, y una manera eficaz de cumplirlo muy importante es el control político. Realmente hice un esfuerzo muy grande. Nadie en la historia del Senado de Colombia ha hecho más debates de control político, y yo diría más debates importantes. Ustedes se acordarán que buena parte de los grandes debates de estos 20 años anteriores los hice yo, particularmente contra corrupción, pero también en asuntos de economía, de educación, de agricultura, de industria, pues de muchísimos temas, de ambiente. Yo era la Comisión de Asuntos Ambientales, de minería, de petróleo. O sea, yo aproveché mis 20 años en el Senado para hacer como unos 20 doctorados, diría yo, porque cada debate de esos, si ustedes se fijan, era un estudio profundo de mi equipo, que era un equipo excelente, y mío, para poder explicarle esas cosas complejas al país, pues con facilidad para que se comprendiera, pero al mismo tiempo con rigor y con seriedad. Claro que sí. Doctor Jorge Robledo, estaremos muy pendientes de ese recorrido, visitando localidades, recorriendo barrios, atendiendo a la gente que, digamos, quiere siempre una opción y una excelente propuesta. Muchas gracias por atendernos, un excelente día, y ahí estaremos tocando su puerta. Como dice nuestro, gracias, un saludo a sus oyentes. como dice nuestro director en Cali, estaremos golpeándole ahí a ver si nos abre. Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Sistema Informativo Auténtica de la Mañana. Credibilidad.